Listo, ahora sí. Dale. Ah, Bien. bueno, gran abrazo para todos ustedes y bienvenidos al episodio número 28 de Ruta 50. Bueno, hoy nos acompaña una sensacional mujer. Ella es coach y terapeuta y su trabajo consiste en descender a lo más profundo a través de distintas técnicas, a lo más profundo de las almas y de las mentes de las personas que ella atiende, para sacar a la luz, para traer a la superficie una cantidad de traumas, de impactos emocionales, de problemas que marcaron, para bien o para mal, la construcción de la personalidad de cada una de estas personas que ella atiende. Pero ojo, esto no es asunto exclusivo de las personas que ella atiende. Esto es asunto de la mayoría de seres humanos que tenemos allá adentro, zonas oscuras, zonas sensibles que necesitan ser reparadas a través de terapia para que podamos sacar o aprovechar todo lo bueno que la vida nos entregó al momento de nacer. Pero bueno, no me adelanto más. Que sea nuestra queridísima invitada, que sabe mucho de esto, la que nos deleite con su charla. Bienvenidos, querida Bien. Claudia, bienvenida a Ruta 50. Gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Claudia, tú eres comunicadora social. Sí, Sí. sí. De profesión, pues ha sido toda una vuelta de vida. Porque yo estudié inicialmente comunicación. Estudié comunicación social y luego hice maestría en negocios, unos temas todo relacionados con el mundo de los negocios, porque mi primera parte de la carrera tuvo que ver con los negocios. La vida lo va llevando a uno por caminos inesperados, ¿no? Sí. Yo estudié para realmente ejercer el periodismo, me interesaba mucho. Pero en su momento se me tuerce todo el destino y me voy a vivir a Estados Unidos y en Estados Unidos termino haciendo todo un camino, me devuelvo y cuando llego caigo en una empresa de logística multinacional a trabajar en el mundo de los negocios. Pero luego, trabajando justamente en DHL, tenía un equipo maravilloso, unas personas, unos chicos, pues éramos todos muy jóvenes y ellos unos chicos muy inteligentes, todos muy capaces, grandes personas, pero lógicamente cada uno tenía su bloqueo y su situación de conflicto interno. Y son cosas que tú empiezas a observar intuitivamente, ¿no? Inicialmente muy intuitivamente. Y la relación de nosotros se basaba más en la parte humana que en el seguimiento de indicadores, de KPIs, de resultados. Era muy de conexión humana. Esto me permitió ir conociendo mucho más al ser humano en sus diferentes ámbitos, retos, interacciones. Y estaba siempre esta inquietud, ¿no? Del por qué el ser humano sufre, por qué el ser humano vive tan estresado, tan condicionado, tan angustiado. Am, y me lo vivo yo misma, ¿no? Entonces, porque esto era observando los años, pero observando mi propia vida. Una vida en ese momento muy acelerada, con viajes, con maleta armada, con recorridos a donde fuesen, con reuniones, clientes, etcétera. Era una vida muy agitada en ese momento. Y, y paralelo a eso estaba creciendo mi hija, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta cómo ese mundo ejecutivo y cómo la Matrix, este sistema donde vivimos, no está diseñado para los hijos, no está diseñado para dar un buen ambiente a los hijos porque todos los papás estamos ocupados en mil cosas. Entonces, en estas, se da una gran ruptura, me caso por segunda vez, ¿Qué año? eso era, Correcto. corría el año 2005. ¿M? Y en ese momento nos vamos, me voy con mi hija y con mi segundo esposo a vivir a Brasil. ¿M? Dice Carl Jung que hay una noche oscura del alma, todos vivimos una noche oscura del alma y creo que esa fue mi noche oscura del alma. Y en las noches oscuras, en esas pruebas duras que nos pone la vida, ahí es cuando tomamos la decisión de transformarnos, ahí es cuando inconscientemente le damos la vuelta a la vida. ¿M? Entonces, nos vamos a Brasil a seguir este agite de vida. En ese momento ya había tomado la decisión de dejar DHL y de iniciar una empresa que se dedicaba a la capacitación ejecutiva y al coaching ejecutivo. Entonces, pues yo seguía trabajando, viajando, porque pues DHL se convirtió en mi cliente en ese momento.
y con otras empresas pues seguía trabajando muchísimo, pero ya desde el punto de vista humano, ya nutriéndome del ser humano y esto me permitió una perspectiva totalmente distinta. Entonces inicia todo este camino de aprendizaje. Y estando en Brasil, se da una situación muy fuerte de vida, me divorcio, me vengo para Colombia con mi hija a empezar de ceros. Y cuando tú te vas al fondo, es cuando realmente empiezas a mirar para adentro, cuando se te acaban las distracciones externas, entonces empiezas a mirar para adentro y a darte cuenta que todo lo que está pasando te está enseñando cosas, que el mundo, el universo te está pidiendo cambios y te está pidiendo reorientar tu vida. Y entonces ahí se da una transformación total. Arranco terapia, que siento que es el camino para todo el mundo, si alguien se quiere conocer y resolver su vida, y si alguien quiere entender todos sus nudos internos y todas las situaciones que tiene de conflicto, de dolor, de heridas, de infancia, etc., lo único que ayuda es la terapia. Claro, podría decir que en ese momento yo tomo la decisión de un cambio. Es más, no tomo la decisión, me la envían, porque todas las señales te las van enviando. O sea, yo no dije, llego a Colombia a hacer terapia. No, yo llegué desconectada, muy desconectada, porque muchas personas, y esto es importante decirlo, cuando estamos en crisis, o bien nos vamos al hueco de la depresión, o nos disociamos, nos desconectamos. Es decir, nos subimos a la cabeza y a hacer y aquí no pasa nada. Y yo llegué desconectada. Entonces yo llegué a trabajar, yo llegué a visitar clientes, yo llegué a seguir trabajando en mis temas de talleres para ejecutivos, etcétera. Trabajaba muchísimo, pero no hacía mi duelo, ¿no? Estaba desconectada. Y en medio de todo esto tengo una cita médica en donde la médica de toda la vida me dice, oye, ¿tú por qué no vas donde esta persona que era psicóloga? De hecho, en ese momento está muy curioso porque esta señora psicóloga también era vidente. Imagínate, Carmen Clemencia Lozano. Uf. Yo no tenía ni idea. Ella me dijo, ve donde esta señora, una cita de terapia. Y yo dije, bueno, me voy. Y cuando llegué, oh sorpresa, esta mujer me abrió un panorama impresionante porque me habló de una cantidad de cosas que yo no veía de mí misma y que ella con solo verme intuyó, siendo psicóloga, una mujer muy profesional. ¿Sentiste temor o sea, al ver que esta mujer te contaba una cantidad de cosas que quizás pensabas solamente tú sabías? Claro, Como algo revelador. más que temor, sorpresa, o sea, esto fue como, ¿cómo puedes ver, no? ¿Cómo puedes saberlo? Ella me dijo, tú vienes de esto, tú tienes esto, te está pasando, bla, 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 sin haber hablado. Eso ya te digo, me abrió una puerta enorme. Yo dije, hay algo más que yo no conozco, que no estoy viendo, que no comprendo. Digamos que yo era muy intuitiva, muy perceptiva desde niña, con muchas cosas, me pasaban cosas, etcétera. Y ahí conecté con eso y dije, entonces tenía sentido lo que yo vivía, pero que yo no entendía antes. Claro. Y bueno, inicia todo este camino de terapia con ella, con otra terapeuta maravillosa, una mujer sabia, una mujer lindísima, Clara Uribe. Ya ella hoy está retirada. Y arranco terapia con las dos, ¿no? Este fue un proceso que duró unos 7 años. No paré. Consultas semanales, no paré. Inicié y no paré. Y ahí descubrí que la historia que llevamos a cuestas nos pesa, que los comportamientos y reacciones que tenemos son producto de todo lo vivido en la niñez, que repetimos las cosas que nos dolieron, que escogemos parejas parecidas al papá o a la mamá para repetir el trauma o el dolor vivido o las cosas buenas vividas. Pues no todo, digamos que en la niñez hay cosas buenas y malas, pero lo que más nos marcan son las malas, ¿no? Las que nos dolieron. Ahí comprendí que si no te conoces, es muy difícil que tú realmente te autorrealices, que puedas lograr la paz interior y acercarte a eso tan efímero y tan volátil que es la felicidad, pero que es un estado de contento, no es el estado de excitación de una situación que nos encantó, sino ese estado continuo de paz interior. Pero claro, costó tiempo. En medio de todo eso, pues seguía trabajando con mi coaching ejecutivo y con mis talleres. Y, y voy entonces estudiando, aparte de coaching, hice estudios de psicología transpersonal, hice estudios de muchas otras cosas que me permitieron ir comprendiendo al ser humano e ir trasegando el camino para mí, pero también entendiendo cuáles eran todas esas variables que de alguna manera atan al ser humano. Y durante esos 7 años,
¿cuáles fueron los primeros cambios evidentes en tu personalidad al entrar en tu alma? Uy, muchos, pero muchos. Fue una confrontación, primero la confrontación con el ego propio, que tú no sabes que llevas a cuestas, pero el ego es esa personalidad, el ego es la personalidad que construimos, con lo bueno y con lo malo, con lo bonito, lo bueno y lo feo. Y fue mirarme las pulgas, las garrapatas. O sea, esto fue wow, mirar toda la luz y la sombra que llevas, ¿no? Am, y después de que te vas confrontando con esto, ¿m? Comprendes que todo lo que has vivido de alguna manera tú lo has provocado, han sido tus propias decisiones, tú escogiste tus parejas, tú escoges, tú tomas decisiones en lo profesional, en lo personal, en todo, y hacerte responsable de tu propio destino y de tu propia vida. Esto es un proceso fuerte, ¿no? Esto es como que se te cae la piel a pedazos, vas mirando y se te va cayendo una cantidad de cosas que creías que estaban inamovibles. Mm, También cambiaron mis relaciones, especialmente y la primera con mi hija. Porque entonces, claro, yo siempre la adoré, siempre estuve para ella, siempre hice lo que pude con lo que tenía, ¿ves? Pero, pero empecé a conectarme mucho más con ella, a comprenderla y a darme cuenta que desde el trabajo que tenemos tan demandante en las empresas, terminamos generando una herida de abandono en los hijos. Y yo no me había dado cuenta. Y ahí me doy cuenta de que mi hija había vivido muchas cosas para las cuales yo no había podido estar porque estaba trabajando, viajando por el mundo cumpliéndole pues a todas las expectativas de una empresa que lógicamente cada vez demandaba más. Siendo, como digo, habiendo sido una gran experiencia con esta empresa, pero pues tienes que trabajar y tienes que hacer y demanda mucho tiempo. Claro. Así es que el primer cambio fue con ella. ¿Cuántos años tenía tu hija cuando inicia ese primer cambio? Dani tenía unos 12, 13 años. Uy, pero qué afortunada, ¿no? Porque arrancando la adolescencia y tú entrando en esos cambios tan profundos, Sí. le cayeron a ella de maravilla. Fue, yo creo que el mayor regalo que me han podido dar, porque fíjate que hoy parte de lo que yo trabajo en mi terapia son estas grandes rupturas y choques entre los padres y los hijos, ¿ves? Porque justamente quedan esas heridas de infancia, los papás no son conscientes, los hijos empiezan a reclamar en la adolescencia y eso se vuelve un campo de batalla. Entonces, haber estado asistida en ese proceso con Daniela, haberla podido acompañar en su proceso, con errores y con aciertos, porque perfecto no es nada, pero mucho más Claro. consciente, fue el gran regalo y hoy la relación de las dos es una relación muy cercana, muy de confianza, de transparencia, gracias a eso. Y de respeto, por supuesto, de espacios, porque ya grandes los hijos necesitan sus espacios. El otro fue conectarme conmigo misma, conocerme, saber que no dependía ni debía estar en una relación de pareja para poderme sentir completa, sino poderme sentir completa conmigo misma, disfrutarme a mí misma. ¿M? Disfrutar los tiempos, la soledad, aprender a manejar la soledad y saber que es un regalo maravilloso para el autoconocimiento, pero también para el disfrute. Oye, ¿tú crees que esas situaciones para las personas que no entran en estos procesos, esos conflictos, se normalizan? Es decir, es normal que yo tenga estas depresiones, es normal que yo reaccione de esta manera, es Ujú. normal mi mal genio. Y como Sí, vemos eso reflejado en otros lugares, en los amigos, en los familiares, en los colegas de trabajo, pues no, es que es normal y hay que lidiar con eso, pero nunca nadie nos dice, momento, ¿tú crees que eso se normaliza? Y se seguimos adelante. normaliza, se ha normalizado al punto, ¿sabes, Javier? Es que se ha normalizado el vivir estresados, el no tener tiempo, el estar angustiados, el no saber para dónde vamos, porque vamos como el hámster, haciendo, haciendo y no sabemos para dónde vamos. Se ha normalizado la depresión, se ha normalizado la ansiedad, se han normalizado las relaciones conflictivas. Vivo con alguien que me hace la vida imposible, pero sigo viviendo porque esa es la manera de estar. Se ha normalizado el conflicto continuo con los hijos. Se ha normalizado el que no nos miremos a los ojos, el que vivamos pegados a pantallas, el que nos desconectemos totalmente de esta realidad diaria que estamos viviendo y vivimos en automático como robots. ¿M? No nos conectamos como seres humanos. Se normalizó todo esto y es gravísimo, Claro. ¿sí?
Oye, ¿recuerdas los días en que estabas por dejar atrás la vida que llevabas con DHL, con todas las energías anteriores de trabajos anteriores? O sea, Sí. ¿sentiste miedo? A pesar de que, me imagino, ya tenías algo planeado, ¿no? Porque venías estudiando, preparándote, sobre todo con tu proceso interno, pero no dijiste, uy, hijo de madre. Claro, es que han sido varios cortes, ¿sabes? Han sido varios momentos de salto al vacío, ¿no? Sí, El momento en que decido dejar de DHL, tomo la decisión, claro, 10 años de trabajo, toda una carrera profesional, era un momento, digamos, un buen momento profesional y renunciar a todo, pero, pero en ese momento sentí que debía ser así. Yo renuncio y duró, mi jefe en ese momento, un suizo, me dijo, quédate hasta diciembre, eso era julio, o sea, fueron casi 6 meses, quédate hasta diciembre mientras conseguimos la persona que te va a reemplazar, no puedes decir nada. Y durante esos meses para mí fue una muerte lenta, ¿no? Porque era soltar el equipo, ya te digo, era un equipo de unas 50 personas a nivel nacional con los que había mucha conexión, unos chicos con los que había realmente un sentido de equipo, pero más que de equipo, de fraternidad con ellos. Am, entonces, fueron 6 meses duros, muy duros, de prepararme para la salida, verlos y no poderles decir nada, porque había prometido no decir nada. Recuerdo el día en que se los comuniqué, fue durísimo, pero, pero hay decisiones que tienes que tomar. Esa fue muy dura. Luego fue el tomar la decisión de sentarme a hacer terapia, por ejemplo. Pues trabajaba con las empresas y hacía el coaching a los ejecutivos y un buen día un ejecutivo que de hecho había trabajado conmigo en DHL, pues no conmigo directamente, él era de otra área, pero me dijo, oye, yo quiero hacer terapia. Y yo le dije, lo que pasa es que yo trabajo solamente con empresas, entonces pues no te puedo hacer terapia individual. Y él dijo, pues atiéndeme en tu casa, no pasa nada, pero es que yo quiero continuar. Eh, y le dije, bueno, abrí el espacio y desde ese día que me senté con él, no me volví a parar. Y resultó ser que luego él me refirió a otras personas, empezaron a llegar por otras fuentes diferentes referidos de personas que conocía, que inclusive habían sido terapeutas míos, pero que luego me referían a las personas que iban donde ellos por alguna razón. Y esto empezó a crecer y a crecer y prácticamente se convirtió en mi principal labor. Llevo 13 años, digo, aquí sentada. ¿M? Claro, siguen a veces los talleres empresariales y siguen a veces procesos de coaching ejecutivo, pero la labor principal ahora es hacer terapia. Claudia, ayúdanos a desmenuzar una cuestión y es la diferencia entre el coaching, porque la palabra coaching la encontramos en muchos Se lugares, en volvió muchos una portales, palabra ¿no es cierto? demasiado común, demasiado popular. Pues fíjate que coaching hoy en día llaman coaching a todo, ¿no? Sí, Entonces tú tienes, hay el coach de imagen, el coach de comunicación, el coach hasta para organizarte la decoración de la casa, o sea, a todo le llaman coach hoy. Pero la verdad es que yo estudié coaching existencial con SAPS, que es, siento, las instituciones más serias en esto, que tiene todo un fundamento filosófico, ontológico e incluso espiritual de una terapia, de una herramienta que te permite orientar, acompañar a una persona en un proceso específico. mm, Yo me fui por el lado del coaching ejecutivo, porque era el mundo que conocía. claro. Entonces, los procesos se hacían para temas muy concretos, como por ejemplo hacer coaching a un equipo comercial. ¿M? Y entonces yo les acompañaba en ese proceso de aproximación a un cliente, de visita a un cliente, de negociación y de cierre de negocios, em, observándolos, luego dándoles retroalimentación en lo que podía estar bien, en lo que había que corregir, pero luego, por la formación que traía, orientando eso que faltaba o que había que corregir hacia la mirada desde su historia y desde su personalidad, ¿m? Para comprender de dónde salía ese bloqueo o esa situación que a la persona no le permitía ser mucho más efectiva en términos comerciales. Entonces, era un trabajo muy humano. Más allá de mirar la técnica, en paralelo estábamos yendo muy a lo profundo de cada persona.
Y pues en esto fueron muchos años antes de iniciar ya la terapia aquí. Cuando ya me siento aquí, que entonces hago los estudios de psicología transpersonal y otros tantos recorridos por Gestalt, por bueno, otras tantas fuentes, el trabajo es mucho más profundo porque no estás mirando simplemente su labor profesional, sino todos los intríngulis, todas los situaciones de bloqueo, desafío, reto que está viviendo esa persona en lo que yo llamo los 7 globos que nos sostienen, que son el yo, pero también en relación con otros, la relación de pareja, la relación con los hijos, la relación con los amigos, la familia grande, el autocuidado y la espiritualidad. Y entonces tú empiezas a mirar esos 7 globos y a escudriñar, a ver qué hay ahí, ¿no? Y cuando entras ahí te das cuenta que todo está interrelacionado, pero tienes que mirar muy profundo para poder extraer esos hilos conductores de lo que a la persona le duele, de lo que la persona tiene como bloqueo o como situación de desafío. Oye, pero eso es el, el globo sexto y séptimo de autocuidado y espiritualidad. Se ven a veces ensombrecidos por los demás, ¿no? Porque es la carga de responsabilidad de la familia, del Claro. trabajo, que estos, claro, cada uno tiene su grado de importancia, pero es que estos tendrían que ser la base de los demás, ¿no? Sí, fíjate que esto del yo, el autocuidado, la espiritualidad, no es que se vean ensombrecidos por los demás, es que los ensombrecemos desde nuestra propia sombra en Claro. relación con los demás. Porque bien decían los maestros de Oriente, de los de Sendero del Ser, que no puedes tú crecer hoy en día si no es en relación con otro. No te conoces si no es en relación con otro. Porque en el pasado tú sabes que las personas que se iluminaban o que lograban estos grandes caminos espirituales se iban a un ashram o a un monasterio y en soledad lograban unos procesos muy fuertes, pero no había una interacción con el otro. Y tú puedes creer que meditas 3 horas diarias o tú puedes creer que ya estás en paz, que estás en tu espacio, que aquí entonces en la naturaleza estamos muy tranquilos. Pero tú te pruebas realmente en qué nivel de conciencia estás cuando te relacionas con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, con el que te desafía, con el vecino, con quien sea que te desafía en algún sentido. Ahí realmente sabes quién eres, en qué nivel de conciencia estás. Y qué bueno que ocurran esos momentos cuando estás en Tienen que ese ocurrir, proceso, ¿no? tienen Para que ocurrir para reaccioné como antes de reaccionar, ¿no? Hay que seguir. tal cual. Si tú no estás en interacción con otros, puedes creer que estás en un nivel de iluminación de... No, nadie aquí, son muy pocos realmente los que han alcanzado la iluminación. Buda, Jesús y unos cuantos otros maestros, pero realmente los seres humanos, nosotros los del común, tenemos que estar todo el tiempo Tiempo. barriendo el camino, mirando para adentro y aceptando con nuestra imperfección. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aprovechemos esto. ¿Qué haces diariamente para barrer esos pasillos interiores? Uy, eso cuesta, eso es como el desollinador de Sí, sí, sí. de Mary Poppins. Sí, esto es, primero siento, hay un recurso de la logoterapia, ¿m? Que aprendí justamente con SAPS, y es la autoobservación, el autodistanciamiento. Lo digo, yo doy clases justamente y cuando les doy clases les digo, hay que ponernos el espejo retrovisor. Y el espejo retrovisor es un tercer ojo que yo siento que realmente le faltó a la naturaleza, porque si tuviéramos un tercer ojo aquí enfrente que nos permitiera vernos en situación, seríamos mejores personas y estaríamos mirando menos al otro para juzgarlo, Ok, ¿ves? claro. Porque tenemos 2 ojos para mirar afuera y estamos siempre juzgando al otro. Pero si tuviéramos un espejo retrovisor para mirarnos a nosotros mismos, entonces comprenderíamos que mucho de lo que vemos en el otro está en sombra, ¿no? En lo malo. Claro. Lo tenemos, lo llevamos a cuestas. Entonces, creo que un gran recurso es el autodistanciamiento, el estarse mirando todo el tiempo. Y esto es una cosa continua, esto es diario, esto no termina. Tú no te imaginas los días que yo digo, uy, Claudia, ¿cómo pudiste haber, uy, pero cómo se te ocurrió, pero por qué reaccionar? Pues porque es que ahí está la imperfección. ¿M? Entonces, un recurso es el autodistanciamiento. Y aceptar eso te
te tranquiliza, ¿no? Aceptar, "Ay, sí, tengo Soy este defecto". imperfecto, A- imperfecta. aceptarlo, claro. Es un acto de humildad, Humildad. entender Sí. que perfectos no vamos a ser. Pero claro, a veces confronta, uy, ¿cómo es que yo después de haber trabajado tanto esto caí ahorita en este comportamiento? Sí, y entonces bajas la cabeza y dices, ok, vuelvo a arrancar. ¿Mm? Ese es un recurso que siento que pues constantemente estoy aplicando y El autodistanciamiento, el el autodistanciamiento, el espejo. espejo Sí. retrovisor. Yo tengo unos cuadernos, ya tengo yo no sé cuántos que he completado. En esos cuadernos a diario tomo nota de sueños, por ejemplo, que son muy revelativos, que también es otra costumbre, porque a través de los sueños, nuevamente Carl Jung, se revela el subconsciente y te muestra cosas que no has resuelto. ¿M? Pero también puede ser que te llegue información porque entramos en otras dimensiones en el sueño, bueno, etcétera. El caso es que esa información la tomo nota, pero también tomo nota a diario de algo que haya podido ver que tengo que trabajar, porque me di cuenta que, uy, aquí me pegué un resbalón tremendo y entonces tomo nota. ¿No? Lo otro es la meditación. La meditación ayuda muchísimo, te centra. A veces puedo tener solamente 10 minutos antes de levantarte, meditar, ya te pone en otra tónica respecto al día. Otras veces tienes más tiempo y puedes estar una hora, pero te ayuda muchísimo. Y creo que eso es, tal vez esas son las cosas que podría decir así como conscientemente Claro. que practico Y que pueden estar a la mano de todos nosotros, ¿no? y que Están, cualquiera los puede tomar, claro, cualquiera lo puede hacer. sí, ¿Ves? Y ayuda muchísimo en el proceso de conocerse, de relacionarse con otros em, y de aceptar también y estar en contacto todo el tiempo con tu luz y con tu sombra, porque ahí se mueve, ¿no? Yo siempre les digo, hay una cola de dinosaurio que llevamos que la escondemos como para vernos muy bien, pero la cola de dinosaurio sale en cualquier momento, ¿ves? Porque alguien te desafió, porque vas manejando y alguien se atravesó, por lo que sea. claro. Y es observar, observar. ¿De qué está hecha esa cola de dinosaurio? ¿De dónde viene? ¿De qué dolores? ¿De qué me pasó en la infancia que puede ser por lo cual yo reaccione hoy así? ¿De cuáles son mis miedos relacionados con eso? Hay mucho que mirar. Claudia, cuando llegan tus pacientes, me imagino que también tienes, además de aquellos cuadernos, otros en los que anotas, apuntas, Mm. registras lo que cada una de esas personas te cuenta. ¿Te has enfrentado con escenarios comunes de traumas que se repiten, como decías al inicio, que se repiten una y otra vez, pero quizás unos que sean protagonistas por encima de otros? Sí, claro, claro que sí. Sí hay unos patrones comunes a todos los seres humanos, somos más parecidos de lo que creemos. Aquí vienen personas de todos los niveles socioculturales, etcétera, pero la esencia del ser humano está ahí, siempre está ahí, ¿ves? De esencia de lo común que tenemos, siempre digo yo y lo veo desde la primera sesión, está esta luz interior. Yo digo que por esencia todos somos buenos, Sí. todos. Lo que pasa es que la misma vida y la historia nos va cambiando. Pero está esta esencia de luz, de bondad, yo lo llamo esta esencia de sabiduría, poder creativo y creación. La tenemos todos. Ese es el primer principio común. Ya luego vienen las heridas, ¿ves? Las heridas que se van dando desde el momento de la concepción. Hoy en día hay muchos estudios que muestran cómo todo el proceso de gestación tiene una incidencia ya en lo que eres después. Así no haya mente formada, sí hay todo un proceso de formación que va afectando incluso tu ADN o las interacciones que se hacen del ADN, que luego se convierten en parte de lo que tú llamas personalidad. ¿No? Pero luego te transforman también la convivencia, especialmente con tus papás. La primera relación que tenemos es con papá y mamá. Y esa interacción con ellos, sea que estén presentes o que no, genera unas huellas en ti que las define muy bien Liz Bourbeau en su libro Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, en donde hay unas heridas que nos atañen a todos los seres humanos. 5 heridas. De hecho, de eso pues hablamos bastante en terapia, que son la herida de la injusticia, la del rechazo, la humillación, la traición y el abandono. ¿Mm? Todos los seres humanos tenemos esas heridas, solo que hay una que nos marca más. Y de acuerdo a esos dolores que tuvimos en la infancia, fuimos generando, vamos a decir que te marca más la herida del rechazo, por decir algo, según eso que está doliéndole al niño del rechazo de su padre o de su madre,
ese niño empieza a generar una serie de comportamientos para defenderse de eso que le duele. ¿Mm? Esos comportamientos van haciendo sinapsis y luego se van convirtiendo en patrones de comportamiento fijos y integrado un comportamiento con otro conforma la personalidad. Esto que llamamos personalidad no es sino una consecuencia de aquel entretejido que construimos para defendernos de lo que nos dolió en la niñez. Es decir, no somos nuestra personalidad. En esencia no somos eso, pero se va construyendo según lo que vamos viviendo y de lo que nos Y en tenemos ese que sentido, defender. esa persona o ese patrón hace que la persona se esté defendiendo siempre, en el trabajo, sin saberlo, ¿no? Exactamente. Y repite el mismo patrón y repite el trauma. Claro. Es muy frecuente aquí que venga una persona, por ejemplo, que no puede verse con su jefe, que detesta a su jefe y los comportamientos que tiene su jefe. Cuando vamos a mirar, es muy probable que ese jefe, hombre, se parezca a su papá, en comportamientos, en actitudes, y que lo que le duele no es esto actual que está viviendo con su jefe, sino eso que se vivió con su papá cuando estaba chiquito o chiquita. Claro. Porque es como que las situaciones de ahora lo que hacen es tocarnos esos puntos de dolor, esas neurosis, esos pequeños puntos de dolor de lo que vivimos cuando éramos chicos. Entonces, si a ti te dolía, por ejemplo, que tu papá te dijera, no más, ¿m? Con dedo estirado. Si tu pareja hoy en día te dice, no más, tú sientes un dolor y una rabia y puede que sobrereacciones, no por lo que ella está haciendo, es que te está tocando el punto de dolor. ¿Ves? Entonces, sí, sí, definitivamente hay esos patrones comunes a todos los seres humanos, por ejemplo, esas 5 heridas, por ejemplo, el hecho de que la relación con papá y mamá es lo que marca nuestra vida y el entretejido que hacemos de comportamientos que luego se vuelve la personalidad. Patrones muy comunes en términos de la relación con los jefes, de la relación con los compañeros de trabajo, de la relación con la pareja. ¿M? En pareja tenemos un espejo tremendo en donde en ese espejo nos miramos. ¿M? La pareja representa todo aquello y la escogemos por eso, vibramos con personas que vienen a mostrarnos el dolor que no hemos sanado. Entonces, imagínate, a través de este encuentro, que supuestamente inicialmente es amoroso, empiezan todas las diferencias y todas las dificultades y todas las riñas, los cuestionamientos del por qué me haces, del por qué me siento esto contigo, de por qué me desafías, de por qué. Esos porqués casi siempre están relacionados con situaciones que te viviste en infancia que no has resuelto. Entonces, imagínate lo difícil que es estar en pareja, lo lindo, sublime, pero también la dificultad porque cada uno trae su morral de dolor y de trauma y con eso se junta con el otro y vamos sacando lo que cada uno trae. Entonces te decía, si alguien tiene una herida de traición, desarrolla unos patrones de comportamiento y una mirada de la vida desde la desconfianza, que es muy distinta a la que vive la persona que tiene herida de humillación y que se siente que él mismo no sirve, que él mismo tiene un problema y el problema es de él y no de los demás. Cada uno tiene una mirada distinta de la realidad desde ese constructo que hizo de personalidad en el proceso de su crecimiento y de su desarrollo. Entonces no hay forma en que veamos la realidad de la misma manera. No hay cómo. Y sin embargo, imagínate, nos tenemos que entender. Y sin embargo, vivir en pareja. Y sin embargo, trabajar juntos, en equipos de trabajo donde cada quien ve todo distinto. ¿Ves? Entonces, por eso siento que esto de conocerse a sí mismo, de hacer procesos de terapia, de conocerse a sí mismo, no solo te ayuda para estar bien contigo, sino para estar bien con el otro, porque empiezas a comprender la realidad del otro. ¿Ves? Ya no desde el juicio, sino desde el tienes una historia distinta a la mía. Comprendo que no puedes ver la vida igual que yo. Pero es un proceso tremendo. No podríamos en un abrir y cerrar de ojos de un día para otro cambiar, pero como ya nos has dado pautas, el autodistanciamiento, La meditación, los sueños, ¿no? Los sueños. Sí. Pero ¿qué otras herramientas podrías brindarnos además de recomendar entrar en terapia con personas fabulosas como tú? Porque todos definitivamente necesitamos mirar hacia adentro, ¿no es cierto? Sí. Podría decir que tomar nota de lo que sentimos. Podemos llevar un cuaderno, eso ayuda muchísimo, volver consciente, escribir
las situaciones que te desafían o que te mueven o que te desestructuran en algún momento, escribir, mi jefe me dijo tal cosa, ¿cómo me sentí? La pregunta ante cualquier situación no es por qué pasó y qué fue lo que hizo, no solamente los hechos, sí, escribimos los hechos, pero luego, ¿cómo me sentí con esto? La clave es cómo me sentí. Ah, me sentí chiquito, me sentí desafiado, me sentí humillado, me sentí... Por ahí hay una clave para saber qué es lo que tienes que sanar, ¿no? ¿Cómo me sentí? Y luego, ¿para qué sucede esta situación? Todo nos pasa para algo, siempre, siempre hay un ¿para qué? ¿Para qué me está pasando esto? Y ese para qué tiene que ver con eso que tú tienes que sanar. Hay caminos, distintos caminos. Alguien puede escoger el camino de solo la meditación y la meditación te lleva adentro a mirar todos esos recovecos que hay que barrer. La meditación, también la biodanza, por ejemplo, la recomiendo muchísimo. Biodanza. La biodanza o la danza meditativa, porque es que es la conexión de tu cuerpo. A mí me encanta practicarlo porque es que en conexión con tu cuerpo, entras en conexión también con tus emociones, con tu sentir, con aquello que te está doliendo, con lo que dejaste de lado, con tu sombra, con todo. Entonces, mover el cuerpo en conciencia en estos procesos de biodanza es un camino maravilloso. Hay muchos caminos, pero sí le diría a cada persona, busquen cuál es su camino, porque todos somos distintos. Busquen su camino, pero háganlo. Háganlo completo porque es una ganancia para sí mismo, para su paz interior y para sus relaciones con otros. Tiene que ser un camino compasivo, ¿ves? Compasivo consigo mismo, porque si no nos vamos a dar mucho látigo viendo todas las sombras y todo lo maluco que tenemos. Sí. Entonces tiene que ser compasivo con este abrazo a mi propia imperfección y compasivo pues también con el otro, ¿no? Querida Claudia, ¿cuáles son tus redes sociales para que las personas que nos están viendo y que quieran entrar en contacto contigo y ojalá en terapia te puedan contactar? Bueno, el podcast se llama Diálogos Conscientes Sí, y ahí en el podcast estamos entrevistando personas especializadas en temas de autoconocimiento, sí. en temas de terapia, inclusive temas salidos de todo contexto tradicional, como usar el calendario chino para el autoconocimiento, la astrología, etc. Pero todo converge en un objetivo de buscar caminos para verse a sí mismo, ¿sí? Para volver así. Este es el podcast Diálogos Conscientes. Y en Instagram pueden encontrarme como @ClaudiaMarlene, S de Sánchez, L de Leiva. Aquí lo ponemos en pantalla. Sí. Y bueno, ahí se están publicando contenidos todos los días para... Oye, Claudia, gracias por este es un diálogo consciente hermosísimo el que acabamos de tener. Gracias, Con porque mucho gusto, Javier. iluminas el camino, nos abres los ojos y sobre todo haces que nuestras almas sonrían, porque dicen, caramba, nos están escuchando, nos están prestando atención por fin. Sí. A pesar de que, claro, es un trasegar duro, arduo, de disciplina, pero se puede. Nos lleva a la vida. Nos lleva a la Nos vida. lleva a la vida. Muchas gracias, Javier, por tu invitación. Gracias. Querida Claudia, muchas gracias por esta charla tan interesante. Te enviamos un abrazo gigantesco. Señoras y señores, aquí están nuevamente las redes de Claudia en caso de que quieran entrar en contacto con ella. Y la próxima semana no se pierdan el episodio número 29 porque vamos a hablar con un hombre que se ha especializado en pajarear. Sí, exactamente. En pajarear. Gran abrazo para todos ustedes.